Buenos días, soy César Leal. Les doy la bienvenida a nombre de Aprocal a este nuevo webinar con el tema La importancia del análisis en las compras, a cargo de Aquiles, quien es líder global en servicios de gestión de riesgo y desempeño de la cadena de suministro. Aquiles conecta compradores y proveedores a través de una red global en línea que impulsa la transparencia y ayuda a trabajar de manera eficiente, ética y segura. Desde hace más de 20 años, Aquiles es socio estratégico para importantes compañías petroleras, mineras y de energías renovables, así como de servicios en Latinoamérica, posicionándose como líder regional en la gestión de proveedores y manejo de riesgos en la cadena de suministro. Este tema será expuesto por Paola Ovalle, quien es Account Manager Leader NorLatam en Aquiles. Paola es experta en temas relacionados con la gestión de proveedores y la cadena de suministro. Ella se unió a Aquiles en 2010 y desde entonces ha ayudado a diversas empresas en temas relacionados con la gestión, evaluación, recalificación de proveedores y además del control de los contratistas, principalmente en los sectores de petróleo, gas y minería, así como energía y servicios en otras ocasiones. Actualmente, Paola está a cargo del desarrollo de nuevos negocios y administración de cuentas en el norte de Latinoamérica o América Latina. Se enfoca en la expansión de la Aquiles y la gestión de clientes clave. Nos da mucho gusto tenerte, Paola, con nosotros el día de hoy. Gracias y adelante. Hola César, ¿qué tal? Un gusto también estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Una vez más, poder compartir con ustedes, participar nuevamente de este proceso que es tan enriquecedor hoy por hoy para todas las industrias a nivel global. Y bueno, pues sin más preámbulo, creo que damos inicio al conversatorio, a la charla y webinar que tenemos el día de hoy. Bien. Hoy estaremos tratando este tema de alta relevancia, que es la importancia del análisis de las compras. Dentro de nuestra agenda del día, vamos a poder ver los temas que compartimos ahora mismo en pantalla: tendencias en transformación digital, uso correcto de los datos, cómo pueden los datos ayudar a diferentes áreas a tomar decisiones, cómo nuestra compañía puede ayudar a otras empresas, algunos casos de éxito que tenemos, y para el cierre y final de este espacio tendremos lugar a preguntas, dudas o posibles inquietudes que puedan tener. Entonces, de esta manera, pues damos inicio con una frase muy importante que nos va a llevar a analizar un poco más de la información que tenemos en pie de toda esta charla que vamos a tener en este espacio, en donde vemos que el análisis de datos es un proceso que consiste en inspeccionar, limpiar, transformar datos con el objetivo de resaltar información útil para sugerir conclusiones y apoyo en la toma de decisiones. Este no es otro tema, sino poder resaltar un proceso que nos permita, a través de todas estas etapas que hemos mencionado, llegar a las mejores conclusiones para abordar de una manera eficiente las tendencias a nivel de transformación digital. Y con esto iniciamos nuestra presentación, en donde efectivamente, hablando específicamente ya de transformación digital, vemos cómo durante esta época que estamos viviendo a nivel global, en donde tenemos una situación conocida por todos como es el tema de la pandemia y un virus como el del COVID-19, todas las empresas, desde las más pequeñas, los negocios más chicos, hasta las grandes compañías, han tenido que llevar a cabo e implementar diferentes metodologías, usos y herramientas que no son otra cosa sino procesos que hacen parte de la transformación digital para conseguir superar todos esos obstáculos y permitir la continuidad de sus negocios. Bien, vemos en este slide cómo, mediante 3 elementos que son fundamentales y críticos en la composición de la transformación digital, logramos el engranaje perfecto para dar los pasos requeridos para pues esta importante labor, esta función que tenemos que llevar a cabo entre nuestras compañías. Estos elementos son las personas, los procesos y las herramientas. Mediante la fusión de estos 3 elementos, conseguimos el avance y la resolución de todas estas etapas. Una vez más, aquí tenemos que entrar a hablar de cómo, si bien las compañías vienen o venían trabajando a lo largo
de muchos años, procesos y metodologías para mejora y para implementación de tendencias en términos de transformación digital. Con los últimos 12 meses, todos estos procesos se han tenido que acelerar y han pasado básicamente para aquellos negocios pequeños en donde manejaban sus sistemas posiblemente con un lapicero y un lugar en donde tomar nota, a digitalizar información. En otras compañías en donde formalmente ya tenían estructurados procesos, han empezado de lleno a contar con robots que les permitan tener una lectura más fácil de la información que poseen, otros simplemente a buscar la manera de agilizar estos procesos para que mediante elementos que les facilitan la lectura inteligente de esta data puedan identificar las mejores etapas y la mejor información para la mejor toma de decisiones en términos de sacar el mayor provecho para la continuidad de sus negocios, optimizando las herramientas para la transformación digital. Les mencionaba un poco del contexto actual, de cómo la situación con la pandemia que hemos venido viviendo, pues nos ha llevado a acelerar toda esta situación. No en vano hemos tenido un impacto altísimo a nivel económico en todos los frentes, sociales, empresariales, personales. Hemos tenido situaciones en las que hemos tenido en pausa y sufrido, no solamente a nivel personal, em, digamos, detrimento de la relación y de la comunicación, sino incluso podemos hablar de unas recesiones que hoy por hoy están viviendo diferentes economías y gobiernos y que hoy por hoy pues nos están teniendo a todas las áreas de las compañías pensando cómo sobrepasar, cómo sobrellevar, cómo salir adelante con esta situación en la que nos hemos visto inmersos por un tema que nadie tenía planeado y era ver cómo de repente todas las herramientas iban a tener que ponerse a disposición para de una manera acelerada cumplir con los objetivos que en el corto plazo se tuvieron que marcar como prioridades, aun cuando en las organizaciones estos objetivos hubieran podido ser objetivos de mediano o de largo plazo en alguna instancia. Entonces, definitivamente el tema de todo el tema de transformación digital pasa de ser una alternativa a ser una prioridad y se convierte en una necesidad absolutamente relevante para sacar el mejor provecho, organizar y optimizar información para las áreas de compra y abastecimiento, en donde adicionalmente, si bien el área de compras y abastecimiento es un área fundamental para mantener activo y disponible y en marcha el core de cualquiera de nuestros negocios, no cabe la menor duda de que no es solamente el área de abastecimiento quien tiene un gran impacto acá, sino diferentes áreas a lo largo de una organización. Vemos cómo también a través de la transformación digital tenemos que considerar diferentes modelos que pueden ser más adecuados para el momento que estamos viviendo, modelos que nos permiten optimizar nuevamente. Optimizar resulta ser una palabra que estemos usando mucho, pero es exactamente eso lo que estamos buscando: optimizar procesos, generar eficiencias, superar obstáculos y dar continuidad. Y es aquí en donde modelos como el de nuestra compañía, que permite la comunicación directa entre un grupo objetivo de proveedores que pueden llegar a un gran grupo de compradores que están alerta, buscando y tratando de encontrar a esos proveedores idóneos para sus procesos de compra y contratación, en donde se hace fundamental el intercambio de información y en donde más aún es relevante que atrás de esa información que se encuentra visualizada y disponible de acuerdo a los procesos internos que cada una de las compañías tenga, también se cuente con herramientas, procesos y personas que efectivamente se dediquen a hacer una lectura apropiada, una revisión minuciosa e idónea para asegurar que toda la información que está llegando
a esas personas responsables de realizar procesos de compras y contrataciones es la información más adecuada, más limpia y más óptima para que puedan ellos tomar las mejores decisiones. Entonces, vale la pena que nos preguntemos nosotros qué entendemos por la transformación digital de la cadena de suministro. Y es justamente eso que acabamos de mencionar, apoyados en el slide anterior. Es entender cómo para unas organizaciones con procesos básicos o para unas organizaciones avanzadas con procesos óptimos, dar un paso adelante es fundamental para poder agilizar y conseguir la mayor y la mejor información dentro de sus cadenas de suministro. Asegurar que puedan cubrir cualquier hoyo negro, por llamarlo de alguna manera, cualquier vacío que puedan tener para que al momento de una situación crítica puedan cubrirlo, puedan estar tranquilos de saber que cuentan con la información idónea y de respaldo que los va a apoyar en estos procesos de compras. Al final del día se trata de eso, de la continuidad en sus procesos de compras y contratación y de hacerlo de la manera más transparente y más idónea. Y justamente ahí es donde pues Aquiles, mediante algunas de sus soluciones, puede brindarles apoyo con toda la información que tenemos, no solo a nivel local, no solo a nivel Latinoamérica, sino también a nivel global. Vemos como muchas empresas por esta época, hace un año, tuvieron que empezar a organizarse y buscar información de proveedores que eventualmente no hubieran sido considerados como proveedores críticos dentro del core de su negocio. Muy seguramente dentro de la matriz de riesgo que tenían definido, jamás hubieran tenido a un proveedor de elementos de dotación de seguridad como mascarillas, guantes, caretas, identificado como un proveedor relevante o prioritario para poder contemplar la continuidad de la operación de su negocio. Y tuvimos casos en donde varios de nuestros clientes, justamente porque dentro de su matriz de riesgo no estaba este tipo de proveedores, o eventualmente podían estar este tipo de proveedores, pero igualmente tuvieron que buscar ayuda en un tercero y contaron con el respaldo y el apoyo de una empresa como nosotros, que les pudo brindar en ese momento información asociada con qué proveedores estaban disponibles en su geografía o en geografías aledañas a la ubicación de la empresa y podían entregarles los suministros que ellos estaban requiriendo. A través de la solución de Aquiles, se permitió hacer ese puente y esa conectividad para que los compradores o los usuarios compradores de las diferentes industrias con las que trabajamos pudieran disponer de esos recursos para continuar con la operación. Incluso, si bien recuerdan, hace un año que estábamos empezando esta situación de pandemia que estamos viviendo hoy por hoy, justamente se hablaba en algunos países de escasez y de falta de proveedores de esos elementos de dotación de seguridad para la situación de pandemia que estamos viviendo. Entonces, al final de cuentas, es importante tener mapeado proveedores dentro de los temas de la matriz de riesgo de cada una de las compañías, dentro de los que puedan llegar a ser los elementos que van a afectar el core del negocio de ustedes, pero también contar con el apoyo, si es necesario, de un tercero que les pueda brindar información confiable principalmente, que les pueda suministrar datos de de otras compañías que ya bien ustedes pueden o no pueden conocer para poder resolver este tipo de situaciones que claramente, como hemos visto, están fuera de lo imaginado y fuera del alcance de cualquiera de nosotros y que al final del día son situaciones que se nos presentan en nuestra vida y que como profesionales tenemos que encontrar las soluciones para resolverlas. Es básicamente un poco de eso. Entonces, aquí lo importante es llegar
a entender cuáles son los elementos relevantes, poder identificar quiénes pueden llegar a ser esos aliados nuestros, esos partners, que van a ayudarnos a superar ciertas situaciones. Y estamos hablando de una situación específica como la de una pandemia, pero más allá de una situación como la de una pandemia, se presentan en el día a día diferentes situaciones que al final lo que nos demuestran es que nosotros tenemos que tener conocimiento y herramientas para poder responder a cualquiera de estas necesidades del día a día. Bueno, en el siguiente slide, en este slide, podemos ver básicamente información relacionada con la transformación digital. Y en la imagen que se proyecta en el slide, vemos cómo es clave optimizar procesos de la cadena de suministros mediante información que nosotros tengamos. El conocimiento de actuales y potenciales proveedores, si bien en nuestra geografía o geografías aledañas, por las mismas razones mencionadas anteriormente, van a permitir que tengamos mayor tranquilidad frente a la ejecución de nuestras actividades diarias. El incremento y el uso de herramientas o plataformas deben permitir la automatización y recogida de datos. Deben asegurar la calidad de la información. Deben aumentar la visibilidad de la cadena de suministros. Deben permitir acceder a fuentes de abastecimiento alternativas. Y uno de los temas más importantes, sin duda, es que deben generar ahorros en tiempo y en costos. Son temas fundamentales que tenemos que tener cubiertos y mediante los cuales existen diferentes soluciones en el mercado, existen diferentes formas de ejecutar y de llegar a soluciones como estas, pero lo que también hemos visto dentro de la experiencia y el trabajo que hemos tenido a lo largo de estos 30 años a nivel global con empresas de diferentes sectores, como mencionaba César al inicio de este webinar, apoyando empresas de petróleo, gas, minería, energía, diferentes empresas de servicios. Es necesario cubrir todas las etapas del proceso de identificación y gestión de proveedores. Y si bien cada compañía puede realizarlo internamente, también es cierto que la manera de optimizar procesos es mediante la especialización de los recursos en los temas que mejor saben manejar. Por lo cual, nuevamente, Aquiles aquí puede ser ese aliado que puede facilitar estos datos de información. Y ahora mismo están viendo en pantalla una imagen capturada de una de nuestras soluciones que para efectos de identificar un proveedor de algún servicio, un producto específico que puedan requerir y que eventualmente dentro de la geografía que tienen no se encuentra o no tiene disponibilidad actual para entregar el producto, aquí les puede facilitar la comunicación y la conexión y el conocimiento de información específica que ha sido evaluada de proveedores de otras geografías, en donde eventualmente si el proveedor es requerido en México y en México no se consigue, puede ser que la información se encuentre o el proveedor, no la información, el proveedor que estamos buscando, lo encontremos ya verificado y validado en Brasil o en España o en Houston, en cualquier otra geografía. Estos puntos que se ven en el mapa representan cómo en una búsqueda, en una solución como la de Aquiles, nuestros clientes pudieran llegar a identificar esos proveedores que requieren, en dónde se encuentran, en dónde están, en dónde hay disponibilidad, cómo puedo llegar a ellos, qué información tienen disponible, si es el producto y el servicio que estamos buscando o una alternativa, una solución que pueda brindarnos como una salida a esta necesidad que tenemos en este momento. Ahora bien, seguimos con información asociada al uso de datos para la toma de decisiones en la cadena de suministro. ¿Por qué es importante este tema? Porque es importante el uso de los datos. ¿Cuál es la importancia que tenemos y cuál es la relevancia en torno a esto? Eh, Puede sonar un poco redundante, pero hoy por hoy
necesitamos información limpia, necesitamos información precisa, necesitamos eficiencias en tiempos y en costos, necesitamos llegar a los proveedores idóneos, necesitamos asegurar que tengamos procesos y poder demostrar que tengamos procesos transparentes, procesos confiables. Y para esto necesitamos contar con una solución que nos facilite la lectura de esa información. Al final del día, todo se trata de esto, de información, de cómo poder tener acceso a información disponible al alcance de nuestras manos y en lo posible que esté disponible 24 horas durante los 7 días de la semana, que en cualquier momento y ante cualquier situación pueda ser una herramienta que nos permita contar con los recursos que necesitamos, que no son otros sino identificar en dónde está eso que estamos buscando, quiénes son los idóneos, qué nos pueden brindar, qué tienen para ofrecernos o qué les falta, qué podemos hacer para apoyarlos y que mejoren, que es exactamente otro paso. Entonces, el análisis de datos, perdón, nos permite ser predictivos, poder tener información temprana, poder identificar información disponible para nosotros o disponible para el mercado, nos permite tener una lectura temprana de qué va a pasar. Si internamente estamos manejando un plan de compras y sabemos que en el primer semestre del próximo año tenemos definido realizar determinado proceso de compras y contratación, es indispensable contar desde ya con la certeza y la seguridad de que para determinado proceso tendremos información suficientemente rica y amplia para tomar las mejores decisiones. Es allí donde contar con datos precisos y oportunos es indispensable, donde tener la certeza y la seguridad de que la información brindada por los proveedores es información óptima, en donde podamos dar un voto de confianza sobre la información que tenemos disponible para nosotros. Adicionalmente, bien mencionamos acá la comparación para tomar decisiones. Nuevamente, hablando en el supuesto de un ejercicio, un proceso de compras y contratación dentro de un plan de compras para el 2022, por decir algo, poder conocer de manera temprana qué disponibilidad tenemos en el mercado de oferta para poder surtir este requerimiento va a ser fundamental para nosotros. Eh, saber si tenemos identificados quiénes pueden ser esos proveedores o contratistas que puedan entregarnos a nosotros la información que estamos buscando, va a ser vital y nos va a ahorrar realmente nos va a ahorrar mucho dinero en términos de tiempo y costos. Y nos va a permitir nuevamente aperturar procesos muy claros, muy transparentes, en donde vamos a tener la oportunidad de invitar a varios candidatos, en donde vamos a tener la oportunidad no solamente de decirle a los proveedores iniciales idóneos, esos que eventualmente pueden pensar que tienen por sentado un tema con una empresa particular, es necesario que usted mejore en estos aspectos porque contamos con una herramienta que nos permite ver cuáles son los mejores aspectos de cada uno de esos oferentes e incluso apoyarlo e impulsarlo en un tema de desarrollo de proveedores eh, y que de la misma forma le permita a otros candidatos ser parte de estos concursos. Em, mejorar todos sus aspectos a nivel interno para ser considerados como candidatos idóneos dentro de estos procesos. Pero nuevamente aquí vuelve el tema y cobra relevancia otra vez el análisis de esa información. ¿Qué información es la que nos están entregando? ¿Qué información es la que nos están brindando? ¿Qué vacíos tenemos en la información? ¿Qué información necesitamos adicionar a lo que tenemos hoy por hoy disponible y que tiene que ser crítico, relevante y prioritario para que al momento en que nosotros lleguemos a hacer ese análisis puntual y específico, definitivamente podamos contar con todos los factores cubiertos para tratar de hacer el proceso, los diferentes procesos, lo más expeditos, lo más transparentes posibles y lo más claros y al fin de cuentas
que sea un ejercicio en el que ganen todas las partes, tanto los proveedores invitados a los procesos como nosotros a nivel de empresas contratantes, tomando las mejores decisiones con la mejor información disponible sobre la oferta de mercado. Bueno, en cuanto al uso de datos en la cadena de abastecimiento de suministro, hay 3 elementos muy importantes, algunos ya los hemos mencionado, como la medición del riesgo, el benchmarking y la reportabilidad. Cada uno de estos elementos, pues, nos permite contar con información precisa. Dentro de la medición del riesgo tenemos análisis por segmento de proveedores, productos y servicios, localización, tamaño, compañía, múltiples ámbitos como la sostenibilidad, la prevención de riesgos laborales, aspectos financieros, temas relacionados con ciberseguridad, el análisis de tendencias y aspectos predictivos. En el benchmarking, comparación contra estándares de otras compañías, contar con información limpia y precisa que nos permita asegurar y conocer la disponibilidad de data que tenemos hoy por hoy nosotros y qué data también está disponible para empresas afines a nuestro sector, incluso empresas que pueden ser también algunos de nuestros mismos competidores. Es un tema bien relevante. Permitirse realizar la comparativa de proveedores, tener herramientas que les permitan a ustedes en el día a día visualizar toda la información de esos proveedores que hoy por hoy para ustedes son relevantes, son críticos y son sus proveedores, pero adicionalmente tener elementos que les permitan preferiblemente conocer esta misma información de otros proveedores potenciales. No solamente quedarse con lo que ya tenemos y con lo que conocemos hoy por hoy, sino contar con una ventana de información que nos permita visualizar contenido e información relevante de otros oferentes en el mercado. Igualmente, esto nos lleva también a facilitar búsqueda de nuevos proveedores, un ejercicio de scouting que hoy por hoy, las áreas de compras y abastecimiento están realizando en su día a día. Y en los ejercicios de reportabilidad, diversidad, derechos humanos y desarrollo de comunidades. Entonces, cada uno de estos aspectos cobra absoluta relevancia. Con estos aspectos lo que buscamos es permitirles a ustedes una lectura temprana, clara y precisa de la información que está disponible y adicionalmente poder identificar y mitigar riesgos, poder conocer qué es lo que está disponible hoy por hoy en el mercado y poder ver quiénes son esos otros oferentes que se encuentran allá afuera, eventualmente tocando nuestra puerta, que por determinada razón no se les han abierto posibilidades, pero que también tengan un acercamiento y que permitan demostrar a nivel de responsabilidad social corporativa que nuestras compañías son compañías abiertas, son compañías siempre actuando bajo la bandera de la transparencia, generando oportunidades de igualdad para todos, que permitan demostrar que a nivel de compañía tenemos lo que se necesita para permitirle a todos llegar a nosotros y que sea el candidato más idóneo y con las mejores características de acuerdo a las necesidades y requerimientos de nuestros productos y servicios que pueda venir a brindarnos lo que nosotros estamos buscando. A nivel de reportabilidad hay un tema bien importante acá y es permitir conocer todo ese detalle y toda esa minucia que eventualmente en en un acercamiento inicial con los proveedores, cuando no se tiene, mm, llamémoslo bases de datos, que es muy general, pero cuando no se tienen unas bases de datos robustas con la suficiente información de los proveedores que nos permiten conocer no solo la foto del día, sino la columna vertebral de la organización y el corazón del proveedor. Nos permiten conocer esas empresas, cómo están también en sus prácticas de responsabilidad social corporativa, cómo están esas empresas asegurando que no haya irrespeto a los derechos humanos, que no haya contratación de menores, cómo están asegurando prácticas de igualdad dentro de la organización.
Estos son temas críticos de los cuales a nivel mundial se está trabajando mucho y en los que las organizaciones se están enfocando también en horas de responsabilidad social corporativa a nivel mundial. Bueno, tenemos ahora información asociada con Big Data y Big Insights. Esta información que estoy dejándoles ver en pantalla es información identificada y algunos ejemplos que traemos acá, básicamente son ejemplos que podemos extraer de algunas de las soluciones que Aquiles a nivel mundial maneja. Específicamente este ejemplo es tomado de una de nuestras comunidades, de la comunidad Ciclar, que es la comunidad en donde se reúne un gran número de proveedores del sector de petróleo, del sector de petrolero y de gas de Latinoamérica, donde contamos con información de más de 2.000 proveedores y vemos pues diferentes aspectos relevantes acá. Por ejemplo, 30% de la base de estos proveedores han estado realizando negocios por menos de 10 años. 36% de las compañías cuentan con un sistema de gestión de calidad certificado. Más del 22% de los proveedores cuentan con un sistema de gestión de salud y seguridad certificado. El 39% de los proveedores tienen políticas ambientales documentadas. Esto, entre otros aspectos. Estos aspectos son y no son relevantes dependiendo claramente de las políticas y de las necesidades de cada organización, de los aspectos hacia los que cada compañía se está enfocando hoy por hoy. Si bien decir que un 36% de las compañías cuentan con un sistema de gestión de calidad certificado, no suena como el mejor de los números, pero suena como un buen número. Estamos hablando de que más de la tercera parte de esos 2.000 proveedores cuenta con su sistema de calidad certificado. La realidad es que esto será bueno o será malo dependiendo específicamente de hacia dónde va la compañía. De si la compañía que está buscando proveedores desea contar o no con proveedores que tengan su sistema de gestión de calidad certificado y entienda cuáles son los motivos que lo llevan a tener este requerimiento como uno de los requerimientos principales y fundamentales. Entonces, aquí es como podemos ver como parte del análisis de esa información y dependiendo de los lineamientos internos de cada empresa, definir qué tan importante es para nosotros esto y, permitirnos conocer cómo toda esta fuente de información que tenemos acá, al final, lo que nos brinda son datos mediante los cuales nosotros tomamos decisiones, mediante los cuales incluso podemos pensar en si definitivamente, y si no es una política de nuestra empresa que tenga un sistema de gestión certificado de determinado proveedor, ampliar un proceso de compra o contratación en donde definitivamente este no sea un requisito. Todo dependerá de las condiciones y de las definiciones internas de cada una de nuestras compañías. Pero al final sí es muy relevante saber de manera temprana esta información para poder tomar las mejores decisiones, porque en una compañía en donde definitivamente, aquí está el otro caso, más del 22% de los proveedores cuentan con un sistema de gestión de salud y seguridad certificado. Hoy por hoy, en las condiciones en las que vivimos a nivel mundial, en una situación de pandemia global, ¿qué tan relevante es para nosotros como organización asegurar que nuestros proveedores sí tengan su sistema de gestión y salud certificado? ¿Cobra relevancia o no? ¿En qué nivel de riesgo nos pone a nosotros como compañía que nuestros proveedores cuenten con esta certificación? Esta información nos genera estos cuestionamientos y de acuerdo a los lineamientos, nuevamente, repito, como empresa tendremos que tomar las decisiones para empezar a actuar. Y si contamos con una solución que nos permite tener esta lectura de información, analizar toda esta data a través de soluciones como la de Insights que nosotros tenemos para brindarles, podremos tomar las mejores decisiones y decir, definitivamente para mí esto es fundamental porque dentro de mi cadena de abastecimiento yo necesito contar
con un mínimo de proveedores o con una base suficientemente amplia en donde todos los proveedores que se encuentren allí disponibles tengan mínimo los siguientes recursos. Bueno, ahora en este slide vamos a ver diferentes tipos de información. Aquí otro factor de la ecuación que cobra absoluta relevancia es el tipo de información que deberíamos estar revisando y definitivamente en qué áreas nos estamos enfocando. Entonces, tenemos diferentes elementos acá de información, datos generales de información financiera, calidad, continuidad de negocios, salud y seguridad, sustentabilidad, compliance y ciberseguridad. Cada uno de estos aspectos contienen información supremamente relevante. Como les decía antes, no se trata solamente de tomar la foto del día, no es la foto del ejercicio de una contratación, es conocer a este proveedor y poderle conocer todo lo que hay dentro de él, tener certeza de ese proveedor que al final no es otra cosa sino un aliado y un socio de nuestra compañía. ¿Cómo está? En todos sus aspectos. A nivel de información general, claramente tener información asociada con el perfil de la empresa, con aspectos relacionados con innovación y desarrollo de la compañía, sus estados financieros, que claramente nos permiten tener una lectura respecto a la salud financiera o no de la empresa y saber qué tanto riesgo tenemos en este aspecto con nuestro proveedor, conocer sus sistemas de gestión en general, el de calidad, si tiene o no tiene, si realiza prácticas de aseguramiento de calidad, el de salud y seguridad, qué políticas de salud y seguridad tiene la empresa, que otra vez pasa a cobrar absoluta relevancia en las condiciones globales que vivimos en esta época, cómo se encuentran a nivel de desempeño de salud y de seguridad nuestros proveedores en términos de salud ocupacional, realmente qué tan al día están con este aspecto, con todos sus trabajadores, ¿m? Tener seguridad sobre toda esta información. En sustentabilidad y responsabilidad social empresarial, conocer las políticas de anticorrupción, si tienen, si manejan, si las han implementado. No es para nadie un secreto que en Latinoamérica este capítulo es absolutamente relevante para todos nosotros y que en nuestros países tenemos que tener la máxima transparencia posible y asegurar que no solamente nosotros estamos haciendo las cosas bien, sino verificar la información de nuestros proveedores para conocer desde su gobierno interno cómo están implementando ellos esas políticas de anticorrupción, si las tienen, si las implementan, si sus trabajadores las conocen o no, qué políticas de responsabilidad social empresarial tienen también nuestros proveedores, qué manejo le dan al tema de gestión medioambiental en el día a día, en aspectos como el de continuidad de negocios. Vemos cómo es importante tener un conocimiento sobre gestión de incidentes dentro de nuestros proveedores, en sus instalaciones, qué capacidad tienen ellos de recuperación ante posibles desastres y qué planes de contingencia tienen implementados. E igualmente, y ya ha pasado un año de haber empezado esta situación de pandemia global, qué impacto les ha generado internamente el COVID y cómo han podido subsanar este tipo de situaciones. ¿Qué cosas han hecho para poder asegurar la continuidad de su negocio y en qué aspectos también se han visto afectados? Al final, como todos, de alguna manera, nos hemos visto afectados y hemos tenido muy seguramente de diferentes formas que poner en marcha un plan de acción para asegurar la continuidad de nuestros negocios. Yo, por ejemplo, les cuento que en Aquiles, sin ir muy lejos, comparto como ejemplo nuestra situación
Dentro de nuestros servicios está el servicio de auditorías a proveedores, que es requerido por muchos de nuestros clientes y que definitivamente sigue siendo un servicio relevante, que tuvimos que hacerle una reingeniería a este servicio, ya que este servicio siempre lo llevábamos a cabo en el lugar donde se realizaba la operación, en las faenas, en las instalaciones de nuestros clientes, en sus oficinas, en las distintas geografías en donde están todos. Y a pesar de que la pandemia ha seguido y sigue y no sabemos cuándo va a terminar, tuvimos que reestructurar nuestro modelo, reorganizarlo y readecuarlo para que pudiéramos llevar a cabo y ejecutar estas auditorías de manera remota, de forma virtual. Entonces, hoy por hoy corremos los mismos procesos, nos aseguramos de entregar los mismos resultados, con la diferencia de que buscando evitar situaciones de incremento de los contagios, bien por nosotros, por nuestros empleados, pero también por los proveedores a quienes les realizamos estas auditorías, hemos hecho ese replanteamiento para que nuestras auditorías puedan hacerse en remoto. Entonces es exactamente eso, es conocer cómo a cada uno de nosotros nos ha tocado a adaptarnos, ajustar nuestros procesos para poder garantizar la continuidad de nuestro negocio. Y no solo la continuidad de nuestro negocio, sino la continuidad y la entrega del servicio a nuestros clientes. Y luego tenemos un tema de compliance y ciberseguridad, en donde es importante conocer las políticas de cumplimiento, la exposición al riesgo que se tiene en el día a día. Entonces, toda esta información, al final, es información absolutamente relevante que en las áreas de abastecimiento de las grandes organizaciones, como son esas empresas con las que nosotros trabajamos a nivel mundial, pues son tan de alto valor y de alta relevancia. Y si bien existen momentos y procesos de compra y contratación en donde hay que tomar decisiones rápidas, lo mejor es poder contar con las soluciones idóneas para tomar no solamente decisiones rápidas, sino decisiones con la suficiente información y lo suficientemente asertivas para hacer los mejores procesos. Bueno, cómo los datos pueden ayudar a diferentes áreas a tomar decisiones. Desde el principio les mencionaba que si bien era importante el análisis de las compras y particularmente para el área de compras y abastecimiento, este no es un tema únicamente que impacta a esta área de una organización. Es un tema definitivamente que impacta a múltiples áreas de la compañía. Estamos hablando, es un tema que impacta al área legal, es un tema también que impacta a nuestros colegas de HSE, que son salud y seguridad ambiental de las empresas, a nuestros responsables de calidad internamente e incluso a los responsables de recursos humanos dentro de nuestras empresas. Entonces, nosotros lo que hacemos es recopilar y validar datos de los proveedores a través de distintas fuentes. ¿Cómo lo hacemos? Mediante cuestionarios en línea que habilitamos para que los proveedores puedan brindar toda esa información y nosotros nos ocupemos de hacer una validación de información contrastando toda esta data contra los soportes que pues tenemos claras definiciones de cada uno de los elementos de verificación dentro de estos soportes, en donde analizamos cuáles son los temas más relevantes, críticos y verificamos que la información que nos entregan sea veraz, sea confiable, sea real, sea transparente. Y a través de fuentes de información externas de terceros, en donde también hacemos verificación de esta información. Algunas estadísticas claves que pasamos a ver en este slide son ejemplos de estadísticas de algunas comunidades típicas de proveedores. Entonces tenemos 20% de los proveedores tienen menos de 10 años. Este es el análisis de algunos de nuestras comunidades con las que trabajamos a nivel global. Más del 50% tienen un sistema de gestión de salud y seguridad certificado y son datos reales, no son ejemplos que pudieran llegar a ser, sino son datos idóneos dependiendo de la comunidad en la que estemos hablando. En uno de los slides anteriores les mostré específicamente
algunos datos de la comunidad CICLAR de Latinoamérica. Estas son otras comunidades con las que trabajamos a nivel global. 96% tienen un sistema de gestión de calidad documentado. 27% son proveedores extranjeros, más del 65% tienen un margen de utilidad positivo, 26% de los proveedores han sido auditados. Bueno, y hay diferentes datos pues, que nos permiten tener nuevamente una lectura con información clave de cómo están construidas esas comunidades a las que nuestros clientes, los usuarios, los compradores o las diferentes personas que logran acceder a esta información pueden tener una lectura temprana que les permite hacer ejercicios muy completos para conocer exactamente la información que se tiene disponible hoy y en qué elementos hay que trabajar para mejorar esos parámetros de información y asegurar que para el momento en que los necesitamos disponibles en unas mejores condiciones, los hayamos trabajado lo suficientemente bien. Asegura una cadena de suministro sostenible. Entonces, aquí estamos viendo algunos elementos y algunas gráficas que también salen de estos aspectos con los que aquí les trabaja a nivel global. Definitivamente tener información completa es absolutamente relevante porque siempre nos van a surgir cuestionamientos como los que vemos en pantalla. Si estoy cumpliendo con el compromiso de elevar los estándares en la compañía o no. Si mi reputación será dañada por un escándalo de explotación laboral. Son temas a los que todas las empresas están expuestas y son susceptibles de que estén involucrados en cualquier situación de estas. Si mis proveedores están en cumplimiento o no, si mi cadena de suministros es o no competitiva, si tengo proveedores con dificultades financieras o no, y qué tengo que tener preparado en el momento de que los proveedores de determinado frente que estoy requiriendo, todos se encuentren en una condición negativa o tengo la suficiente información para actuar tempranamente y evitar que este tipo de situaciones sucedan, o puedo buscar herramientas que permitan que haya una mejoría del lado de ellos y si tengo una visión completa de mi cadena de suministro o no. Luego algunos aspectos de información financiera. En donde básicamente aquí lo que les comparto son algunos datos claves, esto qué significa para cada uno de nosotros y nosotros cómo podemos entrar a apoyarlos. Entonces, vemos acá entre este dato clave, aproximadamente 40% de los proveedores están viendo una disminución en su facturación. ¿Esto qué significa para nosotros? Básicamente, dejar de comprar a estos proveedores con problemas financieros puede hacer que estos proveedores terminen en la quiebra. Y sí. Sin embargo, deben existir planes de contingencia para el suministro de productos provistos por proveedores con dificultades financieras. Nuevamente aquí es interesante contar con el acceso a una información en donde si bien tengo a mis proveedores recurrentes y sé cómo se encuentran y cómo están, también tengo otros potenciales proveedores eh, con los que eventualmente puede que yo no esté trabajando, pero que definitivamente puedan llegar a ser esos proveedores que en un determinado momento crítico puedan entrar a apoyarme y a solucionar parte de este problema que puedo estar teniendo. ¿Cómo puede Aquiles ayudar? Proporcionando información sobre el desempeño financiero de la base de suministros y trabajando de la mano con ustedes para identificar estos proveedores y para pensar en ideas y prácticas que se puedan llevar a cabo para la resolución de temas asociados con el impacto financiero que pueda generar en el proceso de compras para con ustedes. En cuanto a compliance, un dato clave, solo 69% de los proveedores tienen un sistema de responsabilidad social certificado. Esto, por ejemplo, es tomado de una de nuestras comunidades que se llama UBDB. Proveedores en la parte de cumplimiento por políticas de responsabilidad social corporativa. ¿Esto qué significa para ustedes o qué significaría pues como para nuestros clientes compradores? El cumplimiento no es consistente a lo largo de la cadena de suministro. Debe estar a la vanguardia de los estándares de la industria para proteger su reputación. ¿Cómo nosotros podemos apoyarlos? Ayudando a educar a los proveedores sobre la necesidad de aplicar políticas de responsabilidad social corporativa claras en toda la cadena de suministros. O apoyándolos también con la presentación de la capacitación sobre responsabilidad social empresarial o corporativa.
Estos son algunos de los aspectos en los que nosotros podemos trabajar con ustedes, así como el de el financiero que acabamos de ver. Temas relacionados con la esclavitud moderna, por ejemplo. El porcentaje de compañías con políticas sobre prevención de esclavitud moderna está aumentando. Este es un dato clave tomado de uno de de una de nuestras comunidades con las que trabajamos en Reino Unido. ¿Qué significa esto para nosotros o bueno, para ustedes? Ser parte de la red de Aquiles ayuda a mejorar el cumplimiento de la cadena de suministro y no solo eso, sino que les ayuda a conocer y asegurar las mejores prácticas, muy en línea con los requerimientos que se dan en este lado del mundo, en Latinoamérica, pero también con prácticas que se empiezan a ejecutar en Europa y que pues posteriormente llegan hacia nosotros. ¿Cómo puede Aquiles apoyar? Ayudando a educar a los proveedores sobre la necesidad de aplicar políticas de responsabilidad social corporativa claras en toda la cadena de suministros. Esos son algunos de los aspectos. Pues bien, este conversatorio, este webinar ha estado un poco más extenso realmente de lo que yo había pensado en principio. Creo que seguimos y que les podemos dar paso a preguntas y respuestas si tienen. Luego, César, si quieres compartir alguna de las preguntas y podemos resolver dudas que puedan tener. Sí, estuve anotando algunas que llevaba. Muchas gracias, Paola. Un poco también mi propio análisis de la plática que nos has otorgado es que a veces hay mucha información afuera, ¿no? Uno cree que puede rápidamente en páginas web bajar información y sacar, pero el tema es que estamos inundados de tanta información que hay que saber discernir cuál es la buena y la mala y cuál es la que tenemos que tener en cuenta para valorar a nuestros proveedores. La verdad es que es importante ese apoyo que ustedes brindan. Es una de las preguntas, pasando a las mismas y a un par, es ¿con qué frecuencia recomiendan actualizar o revisar los datos de los proveedores? Bien, es una muy buena pregunta porque nos encontramos con situación de empresas con las que empezamos a trabajar en las que realizan el análisis y la revisión de la información de los proveedores solamente para efectos de una contratación. Y una vez contratado un servicio que puede ser contratado por mínimo 2 a 4 años, por decir algo, nos olvidamos de ese ejercicio de verificación de la información de los proveedores. Entonces, definitivamente es muy importante que el análisis y la revisión de la información de los proveedores no solamente se realice en un proceso de compras al inicio, sino que se tenga oportunidad de hacer revisión de la información de ellos durante la vigencia de los contratos. Esto para proveedores con quienes tenemos contratos vigentes, ¿cierto? Entonces, eh, idóneamente y en un escenario moderado, lo ideal sería hacer la revisión de la información por lo menos una vez al año, en lo posible. Eventualmente, dependiendo de algunas variables de la compañía, pensar en que si el proveedor tiene algún elemento crítico, puede ser interesante una práctica como una auditoría que va a encontrar cosas más a detalle, más minuciosas. Pero mínimo, el análisis de la información de los proveedores sí se debería hacer una vez al año, como mínimo. Perfecto. Déjame te leo la que sigue. ¿Cuáles consideras que son los datos mínimos con los que deberíamos de contar de nuestros proveedores? Cada vez y con el paso del tiempo empiezan a identificarse nuevos datos que cobran mayor relevancia. Hoy por hoy definitivamente los datos mínimos con los que se deben contar, si bien son asegurar que la empresa sí existe, que es el primero, y cada país tiene un documento que certifica que la empresa realmente está constituida y es real. También la información básica de su representante legal, su revisor fiscal, como las principales personas de contacto, quiénes son y qué poderes tienen, hasta dónde pueden llegar ellos, cada uno de ellos. Su información financiera y en lo posible que sea la foto no solamente del último año, sino preferiblemente de los últimos 2 años,
para poder tener una mejor lectura sobre la situación financiera de nuestros proveedores. Conocer un poco acerca de los productos y servicios que ellos tienen para brindarnos. Eh, asegurar que no son solamente de título, el decir, puedo hacer esto o puedo entregar esto, sino preferiblemente tener un respaldo, ya sea un documento contractual o una factura de que en efecto le han prestado este producto o servicio a alguien. Entonces, un poco eso es asociado con la parte de experiencias. Y claramente pensaría que información de terceras partes, algo relacionado con compliance puede ser relevante hoy. Eso dentro de lo más crítico, porque, bueno, también muy en línea con lo que viene sucediéndonos hace un año. Claramente temas relacionados con salud a nivel corporativo y con la parte de calidad, por supuesto. Se me hizo interesante una parte de la respuesta donde que asegures que lo que dicen que hacen lo saben hacer, ¿no? Porque en mi experiencia personal también hay pruebas que llegan, casi te dicen, ¿qué es lo que quieres? Yo te vendo lo que tú me digas, yo hago lo que tú me digas, ¿no? No te explican cuál es su core business, cuál es su enfoque, cuál es lo que realmente hacen, ¿no? Simplemente están como cazando a ver qué quieres tú comprar para ir a tratar de venderlo, ¿no? Y es un buen punto. Parece simple, pero no lo es. Así Gracias. es. Hay otra más, un par más. ¿Revisan alguna base de datos en donde se identifique proveedores que no sean confiables o una tipo lista negra, por decirlo de una manera? Sí, nosotros trabajamos con aliados estratégicos a nivel global en diferentes geografías, en donde hacemos una verificación de información de proveedores. Por supuesto que para esto, si bien nosotros empezamos a trabajar con grandes compañías petroleras, mineras o de energía en diferentes países, y ese es nuestro cliente comprador, también tenemos a nuestros clientes proveedores, que son todos aquellos que entran a ser parte de las comunidades de Aquiles y son quienes mediante un documento que firman y que complementan, nos habilitan para hacer verificación de su información en listas restrictivas. Entonces, la respuesta es sí. Hacemos esta verificación de información de listas restrictivas con terceros y es información que posteriormente es conocida por nuestros clientes compradores. Ok. Ya me cambié mi oficina, ya me cansé de estar en la sala de juntas, pero continuamos aquí. Un par más para Claro que sí. darle cierre al webinar en esta parte. ¿De qué manera se mide a proveedores con prácticas sustentables? O si tienen prácticas sustentables, creo que era la pregunta. Sí, fíjate que sí, y ese es un tema que viene cada vez teniendo más acogida a nivel mundial. Existen los Objetivos de Desarrollo Sostenibles a nivel mundial, que son 12, y muchas de las organizaciones hoy por hoy están tratando de implementar estos objetivos de desarrollo a nivel sostenible. Aquiles, dentro de sus prácticas, lo que ha hecho es identificar los aspectos más relevantes y los mínimos con los que debería contar cada una de las compañías e ir incluyendo dentro de esos cuestionarios en línea que mencionaba yo anteriormente, que son algunas de las herramientas mediante las cuales recogemos información de los proveedores, incluyendo estas etapas de información. Básicamente es mediante un cuestionario en línea en donde se facilita una serie de preguntas al proveedor y en donde tenemos conocimiento del nivel de prácticas y de cumplimiento que están llevando a cabo dentro de sus organizaciones. Ok. Vamos por una más, si me lo permites. Sí, claro que sí, por Gracias, muy supuesto. amable. La pregunta es, ¿cómo miden el manejo de la seguridad de la información con los proveedores? Me refiero a datos personales o información confidencial que se proporciona. Mm. Mira, igualmente, pues sabemos hoy por hoy que existe también este tema de habeas data que es tan importante, tan crucial a nivel global. Contamos con un documento en donde el proveedor certifica acerca de la información que maneja, los niveles de seguridad que tiene. Algunos incluso tienen un espacio dentro de nuestras soluciones
para más allá de hablar del sistema de gestión de calidad, del medioambiental y bueno, los tres típicos y estándares que conocemos, permitimos la habilitación de otros campos para que ellos puedan subir allí información asociada con otras certificaciones. Incluso puede ser una certificación en términos de seguridad de la información que existe y la puedan facilitar para nuestro conocimiento. Y si no tienen la certificación, igual a través del documento que te comento, puedan compartir cuáles son esas prácticas que hoy por hoy llevan a cabo. Perfecto. Pues yo creo que por el momento paramos las preguntas y respuestas. Si hay más preguntas a la audiencia, por favor envíenlas y yo se las haré llegar a Paola y se las responderemos por vía correo electrónico, ¿no? Por cuestiones de tiempo. Una vez más, gracias a Paola por su exposición, a Aquiles y a Procal por este webinar. Que tengan un bonito día. Buenas tardes. Gracias, Paola. Gracias. Hasta luego.